¿Listo? Ya estamos de vuelta. Bueno, entonces las vértebras, ya, como decía, se organizaban en grupos. Ya, un grupo serían las vértebras cervicales, el segundo grupo serían las vértebras dorsales, luego teníamos las vértebras lumbares, ¿no? Entonces, por ejemplo, las vértebras de acá se las anotaba colocando la letra C por delante y el número de posición de arriba hacia abajo, ¿no? Como última es la 7, entonces pues, le vamos a llamar C7 a esta de acá, ¿no? Sería C7. La siguiente se llama dorsales o torácicas, podemos usar cualquiera. Aquí tenemos la tendencia a usar el término dorsal, entonces sería con D, cualquiera de ellas. Esta, por ejemplo, la última sería D12, ¿no? D12, que sería la última de acá, de las vértebras dorsales. Luego tenemos las vértebras lumbares, que se usa la letra L, ¿no? Y por ejemplo, esta, la última, sería la L5, esta de acá, ¿ya? Y así para todas, ¿no? Se usa el término de la inicial del grupo y el número de arriba hacia abajo. Así las nombramos. Ahora, el sacro es un hueso formado también por vértebras, en sí, por 5 vértebras, pero ya les había mencionado que este hueso se fusiona hasta la pubertad, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el adulto es un solo hueso, por eso nosotros lo estudiamos como si fuese un solo hueso. Pero este hueso, cuando nacemos, está dividido en 5 partes y así va a durar hasta la pubertad. Por ese motivo, basta con decirle hueso sacro. Sin embargo, si estoy hablando de un niño, lo vamos a dividir usando la letra S. S1, S2, S3, S4, hasta S5, por sus divisiones que tuviese. Y por último, los últimos huesecitos, que serían el coxis, que son de 3 a 5 huesecitos, ya, que los cuales solamente el primero tiene una formita y los demás todos son cúbicos, ¿ya? Pueden haber personas con más, ¿ya? Es raro, pero no es considerado una malformación. Pueden haber de 7, 8, ¿no? De estos huesecitos, como si fuese una colita. Como este huesecito es resto de formación, entonces, si se lo saca, no afecta nada en el cuerpo. A veces lo operamos cuando se han fracturado, y a veces cuando están fracturados, pues cuesta que cicatricen, y como usamos esa parte para sentarnos, suele ser muy doloroso, y por eso a veces terminamos operándolo. Bien, entonces todas las vértebras, si ven, tienen diferente tamaño, todas, salvo 3 excepciones, que vamos a ver después, todas tienen las mismas partes. Por eso no necesitamos ver vértebra por vértebra. Basta ver en general cuáles son las partes comunes a todas las vértebras y ya solamente aclaramos lo de las vértebras especiales, ¿ya?
Entonces, en esta imagen vamos a ampliarlo para poder ver las vértebras. Aquí tenemos 2 vértebras dorsales, pero están suficiente para poder explicar las partes comunes a todas las vértebras. Vamos a ver que todas las vértebras tendrían las mismas partes. ¿Ya? Bien. Entonces, la primera parte de este hueso es el cuerpo. ¿Ya? El cuerpo vertebral sería esta porción más grande del hueso que vemos acá. ¿Ya? Eso va a marcar. Esto de acá sería el cuerpo vertebral. En esta imagen lo estamos viendo de arriba y en esta de acá lo vemos de costado. Sería esta parte de acá. Eso sería el cuerpo vertebral. Detrás del cuerpo vertebral, como pueden ver, hay un agujero, que sería este agujero de acá. Ya, este agujero se le llama agujero vertebral. Los agujeros vertebrales de todas las vértebras, cuando están articuladas, como vimos en la anterior imagen, estos agujeros formarían el conducto raquídeo. ¿Ya? Bien, la siguiente porción sería lo que queda hacia la parte posterior y que conecta todo con el cuerpo. Sería esta partecita de acá, en este lado sería esto de acá, y viéndolo de costado sería todo esto. ¿Ya? Entonces, esos serían los pedículos vertebrales. Esos son los pedículos vertebrales. Seguimos yendo hacia atrás. Y lo siguiente que encontramos serían 2 puntas que sobresalen una a cada lado, esta de acá, ¿no? Y aquí, como ven, también al otro lado, ¿no? Ese de ahí. Y en esta imagen sería esta de acá. ¿Ya? Entonces, esas se llaman apófisis transversas. Serían las apófisis transversas. ¿Ya? Luego, seguimos yendo hacia atrás. Esta zona de acá sería la lámina vertebral. De un lado y del otro lado, ¿no? Las 2 láminas vertebrales. Estas porciones son bien delgadas. La imagen se lo ve grueso porque están inclinadas, ¿ya? Es como si ustedes estuviesen viendo así mi mano, pero si yo la inclino un poquitito, se vuelve más ancha, ¿no? Entonces, lo que yo veo es más ancho que si lo veo así. Ya, lo mismo es esta parte. Está un poco girado y por eso lo vemos ancho, pero son delgadas las 2 láminas vertebrales. El siguiente detalle sería esta punta que brota hacia atrás, se llama apófisis espinosa. ¿Ya? Sus puntitas, a menos de esta partecita de acá, de esta zona, es lo que brota en la espalda, ¿no? Aquí lo que se ve en la superficie. Serían las apófisis espinosas, ¿ya? Si van a usar este atlas para repasar, ¿ya? Revisen que aquí hay un error en el libro para que no se confundan, ¿ya? Esto que les estoy mostrando ahorita es la apófisis espinosa, lo mismo que esta de acá, ¿ya? Entonces, eso es lo correcto. Sin embargo, aquí le han puesto por error apófisis transversa a la espinosa, ¿ya? En este lado lo han corregido, aquí está bien, apófisis espinosa, pero aquí le han apuntado a esta cuando deberían apuntar a esta, que esta es la apófisis transversa, ¿ya? Eso por si acaso, por si ven el atlas para repasar, para que no se confundan. Es un error del libro. Bien, el siguiente detalle serían estas 2 puntas que ven que suben hacia arriba. Esta de acá, ¿no? Esta de acá. Y allá al fondo ven otra que está ahí atrásito. Serían, en esta imagen, esta de acá y esta de acá. Como ven, son 2. ¿Ya? Estas apófisis se llaman apófisis articulares superiores o apófisis articulares ascendentes. ¿Ya? El siguiente detalle queda mirando hacia abajo, por lo tanto no se ve en esta imagen, pero sí se ve en esta. Sería esta parte que brota acá, en este caso, y esta otra del otro lado. Sería la misma de ahí.
son las apófisis descendentes o también llamadas apófisis articulares inferiores. ¿Ya? Entonces, todo eso que acaban de ver son las partes comunes a todas las vértebras. Y eso lo podemos aplicar a todas las vértebras del cuerpo, con excepción de 3, que lo vamos a ver, como decía, aparte, que tienen sus características especiales. Bueno, entonces, algunas aclaraciones más sobre la columna vertebral. ¿Ya? En esta imagen ven a las 3 vértebras articuladas y, como pueden ver, se ve el agujero vertebral. Lo que hay que aclarar es que por dentro de ese agujero va la médula espinal. Este agujero se continúa con el de acá, entonces forman un verdadero canal hacia abajo, así. ¿Ya? Y por ese canal baja la médula espinal, que es la que lleva las raíces nerviosas para todo el cuerpo. ¿Ya? Entonces por ahí baja, como decía, la médula espinal, por acá adentro, y de ahí en cada espacio va botando una raíz nerviosa a cada lado, que nosotros les llamamos los pares espinales, así, ¿no? Entonces va botando hacia ambos lados por esos orificios, ¿no? Y esas raíces nerviosas van a salir por este orificio, que van a ver ahorita, acá, en esta imagen. ¿Ya? Si ustedes se pueden fijar acá, miren que a los lados se ve este orificio de acá, o este, que como ven está formado por las 2 vértebras, la de arriba y la de abajo. Ya, estos agujeros se les llama agujeros de conjunción y también se les llama agujeros intervertebrales. ¿Ya? Estos agujeros son los agujeros por donde salen las raíces nerviosas, que les estaba mostrando hace ratito, que salen a cada lado. ¿Ya? Bueno, ahora, la columna vertebral se articula entonces por las vértebras que lo forman, ¿ya? Y están articulados, uniéndose lo que es la apófisis articular superior o ascendente, que sería esta de acá, de esta vértebra, y esta otra, que es la apófisis articular descendente, de esta otra vértebra. Entonces, se articulan a través de esas apófisis en toda la columna vertebral. ¿Ya? Ahora, el peso de nuestro cuerpo que se transmite por la columna vertebral, uno a simple vista pudiese creer que es por la zona de acá de los cuerpos vertebrales. Lo interesante es que esos cuerpos vertebrales no soportan peso, como nosotros creemos. Nuestra columna vertebral va a soportar el peso a través de una línea que baja por las articulaciones entre ellas, por acá. Entonces, el peso de nuestro cuerpo va a bajar por esta línea así. Y ya, entonces, si por ahí va el peso, ¿para qué tenemos todo este tremendo aparato? En realidad, es un amortiguador. Algo así como han visto ver las motocicletas, sus resortes que tienen atrás, que amortigua, que no me golpee muy fuerte. Lo mismo es acá. Si ustedes se fijan, entre las vértebras hay unas estructuras que nos han dibujado de color plomo, que estas de acá serían los discos intervertebrales. Son estructuras formadas por cartílago, ya, del cual la zona del centro es pulposa, tipo una gelatina, y alrededor es fibrosa, es más duro, como una goma. De tal manera que cuando nosotros saltamos, caminamos, ¿no? Y la columna tiene que ayudarse a distribuir el peso, ese peso que va bajando por esta línea que hemos dibujado va a entrar hacia acá y va a presionar sobre el disco. Y el disco va a actuar como un resorte. ¿Ya? Entonces va a hacer el golpe y retrocede. Haciendo que así el peso no termine fracturando esta porción. Entonces, simplemente el peso se va transmitiendo hacia cada disco y de esa manera se amortigua el movimiento a nivel de la columna. ¿Ya? Por lo tanto, la presión no ocurre al mismo tiempo en toda la columna vertebral, sino hacia donde se va a distribuir el peso. Ahora, hay personas que a veces
ya, debido a que de nacimiento es fallado su disco, a veces por mala alimentación y en otros casos porque le damos mucho esfuerzo a la columna, o sea, mucho peso. En ese caso, a veces cuando se transmite la presión del peso hacia este punto, a veces este disco se brota hacia adelante, o perdón, hacia atrás en este caso. Ya eso se le conoce con nombre de hernia de disco. El problema es que si va hacia atrás, como ven, no se olviden que por este agujero que les dije salía la raíz nerviosa. Entonces presionan esa raíz nerviosa y eso produce mucho dolor, que es el famoso dolor de la hernia de disco, que incluso en algunos casos duele por detrás de la pierna hasta abajo. ¿Ya? Entonces eso sería lo que tenemos que hablar de la transmisión de peso sobre la columna vertebral. Un último detallito sobre la columna vertebral serían sus curvas. La columna vertebral no es recta, eso siempre hay que entenderlo, porque siempre hay esa confusión. Vamos a bajarlo acá. Bien. Entonces, si ustedes se fijan, la columna vertebral no es recta. Ya. Ahí. Ya. Como ven, incluso aquí nos han marcado. Como pueden ver, la zona cervical se tuerce con concavidad posterior. Luego la dorsal se invierte la curva con concavidad anterior. Y luego la lumbar vuelve a invertirse con concavidad posterior. Y por último también el sacro, también con concavidad. Entonces, si fijan, la columna no es recta, tiene sus curvitas. Si estas curvas están muy exageradas, son patológicas, o si también están muy rectas. Incluso tenemos un ligero desvío también hacia los lados. Ya, esto incluso han tratado de mostrarnos un poquitito, si ustedes se fijan, ya se nota un poquito, perdón, mi dedo, desviado hacia un lado. Si otras hace una línea recta, vamos a tratar de hacer una línea recta. Ya, de acá hacia acá. Ahí, ya. Ustedes se fijan, hay un pequeño desvío hacia este lado. Hacia acá. ¿Ya? Y eso es normal, no es recta nuestra columna vertebral. Esas curvaturas están hechas para que toleremos mejor el peso y podamos realizar ciertos tipos de movimientos que si no se fracturaría la columna vertebral. Bien, eso sería lo que es común. Ahora vamos a ver las partes de las vértebras especiales, que son 3. La C1, ya, la C2 y el sacro. Ya, entonces empezaremos con la C1. Primero ahorita se los pongo. Aquí están. Bien. Entonces en esta imagen ven una partecita de la columna vertebral cervical. ¿Ya? En esta imagen ven eso, en la parte de aquí abajo. Ya se fijan, esto de aquí sería la primera vértebra, que sería la C1, y esta que apunta a la segunda flecha sería la segunda vértebra, que sería la C2. ¿Ya? Ahora, les damos 2 nombres especiales a estas vértebras. La primera se le llama atlas y la segunda le llamamos axis. ¿Por qué le llamamos atlas? No sé, aún han visto quién era Atlas. En la mitología griega, ellos creían que el planeta era redondo y que era sujetado en la espalda por un dios llamado Atlas. ¿Ya? Todavía lo siguen dibujando en los libros de geografía, se debe ver. ¿Ya? Entonces, ese señor de la mitología griega era Atlas. ¿Y por qué a esta vértebra, la C1, se le llama Atlas? Porque sobre esta vértebra se sujeta toda la cabeza. ¿Se acuerdan cuando veíamos el hueso occipital? Les decía que hay 2 puntos llamados cóndilos del occipital y esos cóndilos se apoyan
en estas caras que estamos viendo acá, que lo estoy marcando, ¿ya? Y por lo tanto, este sería el punto de apoyo de toda la cabeza, ¿ya? Y de ahí el nombre de atlas. La siguiente tiene que ver con una puntita que ustedes ven que tiene ahí, que brota hacia arriba, esto de acá, y que los antiguos creían que era el eje de rotación de la cabeza, ¿ya? Y por eso le llamaban el eje, que la palabra axis es eje, ¿ya? Bien. A ver, ¿qué dice? Escuché que a la clona le sacan un líquido. Ah, ya. Bien, como decía, las vértebras tenían agujeros, ¿no? Estos agujeros se llama agujero vertebral, y como ves, están conectados y forman un conducto llamado conducto raquídeo que baja por toda la columna vertebral. Por su interior de ese, como les mencioné hace rato, baja la médula espinal. Entonces, la médula espinal, podemos decir, va a bajar por acá adentro, ¿ya? Y va dando sus raíces nerviosas, como decía, hacia los lados para formar los nervios, ¿no? Sin embargo, la médula espinal no está ahí tocando el hueso, sino que entre la médula espinal y el hueso hay un espacio llamado espacio subranoideo, que es el mismo que rodea al cerebro, y aquí hay líquido. Todo esto de aquí alrededor, entre lo que es la médula espinal y el hueso, hay líquido cefalorraquídeo. Ese líquido sirve para que la médula no se lastime con el hueso, ¿ya? Ahora, ese líquido sirve para estudiar cuando nosotros necesitamos diagnosticar algunas enfermedades, principalmente la famosa meningitis. Pacientes que sospechamos que tienen meningitis, agarramos una aguja y metemos a ese espacio en un cierto punto cerca de la columna lumbar y sacamos el líquido y lo mandamos al laboratorio. Ya sacamos un poquitito, es unos 5 a 10 ml, y eso lo mandamos al laboratorio para investigar si el paciente tiene o no tiene meningitis. ¿Ya? Para eso nos sirve, para nada más. También ahí es donde a veces colocan las anestesias raquídeas, que han escuchado hablar alguna vez, en ese mismo líquido, ¿ya? Para anestesiar parte de la columna. Bien, pero no hay injerto de ese líquido, y eso es mentira, es un mito que no sé de dónde viene, porque desde que soy niño también lo he escuchado, que a veces robaban a los chicos para sacarle ese líquido e inyectarlo a otras personas. Eso no es cierto, ya no hay eso, ya, entonces es un mito. Ya aclaro eso porque como sigue la gente, a veces el niño a veces tiene meningitis y nosotros necesitamos rápidamente diagnosticar, porque si no, la meningitis puede terminar dañando el cerebro o matando al niño. Entonces necesitamos, pero las madres a veces se oponen, no quieren, porque han escuchado que les robamos el líquido. Eso es mentira. Ya, no hay eso. Lo que sí hay esos robos de órganos que han ido a ver, que a veces matan a los niños para sacarles riñón, corazón. Eso sí es cierto, ¿no? Pero sacarle líquido de la espalda, no. Eso siempre es importante aclarar, porque si la gente le tiene miedo y cuando solo estamos a hacer diagnóstico, no quieren, y a veces cuando ya el niño está mal, recién se están animando, pero ya es tarde, ¿no? Entonces, nos cuesta convencerlos. Bueno, buena tu pregunta. Bien, entonces veremos a la primera vértebra, el atlas. El atlas es la vértebra que ven ahí a la izquierda, esta de acá, esta. Como ven, no se parece en nada a la vértebra que vimos hace rato, que es la mayoría de las vértebras. No tiene cuerpo, para empezar, ¿ya? En vez de eso, tiene lo siguiente. Ya tiene un arco posterior, como están viendo acá, un arco anterior, esto de acá. En cada arco tiene un levantamiento, este sería el tubérculo posterior, este el tubérculo anterior. Y a los lados, estas dos estructuras que serían las masas laterales.
¿ya? Entonces, este hueso tiene arco anterior, arco posterior, tubérculo anterior, tubérculo posterior y las dos masas laterales. Luego tiene esta apófisis, que es la apófisis transversa, que podemos decir que es lo único que tiene igual a todas las demás vértebras. Pero en su apófisis transversa tiene este orificio que están viendo, que se llama el agujero transverso. ¿Ya? Esta partecita de acá, este agujerito que ven. De ahí. ¿Ya? Bien, entonces eso sería el hueso llamado Atlas o C1. ¿Ya? El siguiente hueso es el axis, que sería este que tienen aquí a la derecha. Y aquí sería este de acá. Este hueso ya tiene todas las partes comunes a todas las vértebras. O sea, todo lo que hemos visto hace ratito, cuerpo, apófisis espinosa, apófisis transversa, láminas, todo ya lo tiene. La única diferencia de este hueso es que tiene esta puntita que les decía que sube hacia arriba, que le llamamos apófisis odontoides o diente, ya esta partecita de acá, que en este dibujo es esto. Como ven, esta apófisis se introduce en el agujero vertebral de la C1, o sea, aparece acá, ahí, esta partecita de la C1, está ahí, ¿ya? Ahora, por eso le llamaban axis, porque antiguamente creían que sobre eso giraba la cabeza. Pero no es cierto, eso ni toca al occipital. Ya hemos visto que el occipital se va a apoyar en esta zona de acá. Ya, esto ayuda a limitar la rotación de la cabeza. Eso significa que no rote más de lo normal. ¿Ya? Y obviamente en algunas circunstancias se puede romper, ¿no? Ahora, lo que les decía hace ratito, por ahí baja la médula espinal, pero a esta altura todavía no hay médula espinal. En esta zona todavía es el bulbo raquídeo y de ahí ya recién se forma la médula espinal, ¿ya? Ahora, el sistema nervioso, entre esos el bulbo raquídeo, es como la mantequilla, blando. Y el hueso, cuando se rompe, siempre es filudo como el vidrio. ¿Ya? Entonces, ustedes imagínense esa combinación. Si se rompe acá la apófisis odontoides, y ahí está el bulbo, ya esto se gira y lo rompe al bulbo raquídeo. El problema está que en el bulbo raquídeo tenemos el centro de control cardíaco y el centro de control respiratorio. De tal manera que si el bulbo raquídeo se lastima, nos da un paro cardiorrespiratorio y morimos. Por eso van a ver que cuando la persona a veces se rompe el cuello, se muere, ¿ya? Y los raros que sobreviven suelen quedar cuadraplégicos, ¿no? Digo raros porque la mayoría que se lastima a este nivel generalmente fallece, ¿ya? Bien, eso sería lo que es C2. No hay más que hablar sobre C2. ¿Alguna pregunta? Vámonos Doctor, entonces. ¿Sí? una duda, ¿cuál es ese hueso primordial de la columna que si se daña o se fractura pierde la sensibilidad de las piernas? Bueno, en realidad a cualquier altura de la columna. ¿Ya? A ver. La médula espinal, que les mencionaba, que eso es del sistema nervioso, va a bajar por toda la columna vertebral, por los agujeros vertebrales, por acá, ¿no? Por dentro. Entonces, por aquí adentro, por ese agujero, baja la médula espinal, por acá, por todo esto, hasta aquí abajo, baja así, ¿no? Ya, bueno, perdón. Aquí lo voy a dibujar, en este otro. Entonces va a bajar por todo, por dentro, así. Y la médula espinal termina más o menos a la altura de L1, L2. Hasta acá llega. ¿Ya? La médula espinal, que también le suelen llamar médula oblonga. Es lo mismo. ¿Ya? Entonces, por dentro baja. Así, hasta acá. ¿Ya? Conforme va bajando la médula espinal por ahí, va dando raíces nerviosas en cada espacio, como las dibujamos hace ratito, así, ¿no? Entonces, estas
raíces nerviosas se van juntando y van formando los diferentes nervios, ¿ya? En cada nivel pasa lo mismo, ¿no? Van saliendo hacia los lados, así, ¿ya? A esta altura, más o menos desde 7 para abajo, ya empiezan a salir más abajo, así por decirlo. Entonces van bajando así, y van bajando, y van saliendo, y van saliendo. De tal manera que aquí abajo ya no hay médula, pero siguen saliendo raíces nerviosas que van a salir incluso por estos agujeros del sacro que estamos viendo. Por eso esta zona le suelen llamar la cola de caballo, porque ya no hay médula, sino puras raíces nerviosas saliendo hacia los lados. Estas raíces nerviosas se juntan y forman los nervios. Entonces las raíces, estas de acá, las de la zona lumbar, generalmente forman los nervios que bajan hacia las piernas, ya que controlan todo. Entonces, si se lesiona la columna vertebral en cualquier punto, podemos tener pérdida de sensibilidad o pérdida de capacidad motora por encima, por debajo de ese punto lesionado, ¿ya? ¿Eso qué significa? Si, por ejemplo, la lesión es a esta altura, ya vamos a perder el control de esfínteres, de la vejiga, de esa zona. No hay pérdida de movimiento de las piernas. Pero si se lastima a esta altura, vamos a tener daño del nervio que controla las piernas, obviamente. Ya más arriba tendremos pérdida de control de los músculos abdominales, más arriba los músculos respiratorios, y por eso es más riesgoso cuanto más arriba, porque podemos tener problemas para respirar. Ya incluso aquí arriba perderíamos lo de los brazos y con ese rato, con el riesgo de morir, ¿no? Y los pocos que sobreviven una lesión a esta altura quedan cuadraplégicos porque no pueden mover nada de aquí para abajo, ¿no? Entonces, así es. En cualquier parte que las lesiones, puedes lesionar la vía nerviosa y por lo tanto puedes tener parálisis a diferentes alturas dependiendo de en qué punto se haya lesionado, ¿ya? Bien. Entonces, ¿alguna pregunta más o está bien eso, Alejandra? Está bien, doctor. Gracias. Bien. Vamos a ver ahora el hueso sacro, que es una vértebra, ya, aun cuando hablemos como hueso sacro, pero es una vértebra, no se olviden, ¿ya? Ya. Ese es mi dedo. Bien, entonces el hueso sacro ya es un hueso que tiene forma de pirámide invertida y invertida y curva, ¿ya? Este hueso sería ese hueso que ven ahí bajito, ahí te los voy a repintar. Ya, entonces sería este hueso de acá. Eso sería el hueso sacro, ¿ya? Entonces, dice, forma de pirámide invertida, ¿ya? Esta sería la base, que queda como ven arriba. Esta sería la punta de la pirámide, ¿ya? Entonces, por eso es invertida, ¿ya? Y curva, porque como ven, ya se curva de esa manera, ¿ya? Entonces está curvada, ¿ya? Ahora, como toda pirámide, tiene 4 caras y una base. Esta cara que vemos acá será la cara anterior, esta que vemos en esta imagen, la cara posterior, y esta sería una de las caras laterales, la lateral izquierda, y sería idéntica la del otro lado, la lateral derecha, ¿ya? Entonces, esas serían las caras de este hueso. Entonces, ¿qué se estudia? La base, acá arriba, cara anterior, cara posterior y caras laterales, ¿ya? Entonces, eso se estudia en el hueso sacro. Vamos a ir viendo cada una de ellas, ¿ya? Antes que me olvide, por si acaso, como falta poco tiempo, mañana es viernes. No se olviden que no puedo yo pasar clases los días viernes, ¿ya? Entonces, nos veríamos el lunes, ¿ya? Y vamos a ir viendo cómo recuperamos
es el tiempo, ¿ya? Entonces, eso por si acaso, ¿ya? Nos veríamos el lunes. También estén atentos porque hoy día voy a publicar ya el trabajo de investigación, ya que va a ser hasta el día 15, creo que lo tengo marcado, ya, para que estén atentos, para que empiecen a hacer y aprovechen el tiempo. Bien, empezaremos entonces con la base. Sería la parte de acá arriba. Ya, la base sería esta área de acá. Hasta acá, así. Todo eso sería la base. Ya, todo eso. Ya, esa es la base. Ya, ¿qué detalles tenemos en la base? Primero, esta área redonda, que es la cara articular para el cuerpo vertebral de la L5. O sea, la vértebra lumbar L5 se apoyaría ahí. ¿Ya? También se puede llamar cara articular lumbosacra, como ven ahí en el atlas. Luego, esta parte de acá sería el ala del sacro. En este caso, del lado izquierdo, y al otro lado, el ala del sacro del lado derecho. Serían las alas del sacro. Y hacia la parte más posterior, estas dos puntitas que ven, que serían las apófisis articulares superiores o ascendentes, ¿no? Igual como las otras vértebras. Eso sería lo que encontramos en la base. Nada más habría en la base del sacro. La cara anterior, aprovechando que la vemos acá, esa cara ya sería esta cara que se ve de este lado, ¿no? Entonces estaremos viendo esa cara. Ya. A simple vista, ustedes pueden ver que vemos 8 agujeros, ¿no? Este agujero de acá, acá, acá y acá, ¿no? Y al otro lado, lo mismo. Estos agujeros se llaman agujeros sacros anteriores. Como ven, son 8. Entre los agujeros sacros anteriores, como pueden ver, tenemos unas líneas que van de lado a lado, ya entre cada uno de ellos. A estos se les llama las crestas sacras transversas. Estas crestas sacras transversas son la marca de lo que este hueso estaba separado en 5 partes. Acuérdense, he dicho que cuando este hueso, cuando nacemos, está separado en 5 vértebras, más o menos a estos puntos de acá. Entonces, hasta aquí sería una, más o menos, aquí sería la otra, aquí la otra, y aquí la otra. Serían las 5 vértebras que luego se fusionan para formar el hueso sacro, ¿ya? Entonces, eso sería lo que se ve en la cara anterior del sacro. Vámonos a la cara posterior. En la cara posterior vamos a tener al centro, ¿ya? Esta parte de acá, que sería la cresta sacra media. Tenemos la cresta sacra media. Luego, a un ladito, tenemos por acá, a ambos lados, las crestas sacras intermedias. Y luego, acá, que se ve mejor, las crestas sacras laterales. Entonces, como ven, tenemos 3 tipos de crestas. Cresta sacra media, crestas sacras intermedias y crestas sacras laterales. Y luego tendríamos los agujeros sacros posteriores, que serían los mismos agujeros que vimos, pero del otro lado. ¿Ya? Y esta ahí sería la cara posterior. Ya las otras las vemos mañana, porque ya no... perdón, el lunes. Me había olvidado. Ya todos lo vemos el lunes. ¿Listo? Bien, tengo 30 segundos. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces yo creo que han entendido. De todas maneras, escriban nomás ahí a Classroom. ¿Ya? Yo, si bien no lo veo ese ratito, yo en la noche me siento a revisar todos esos escritos que hacen ustedes. ¿Ya? Entonces, nos vemos el lunes. Se cuidan. Vayan a prepararse su almuercito. Pónganse calientitos porque está empeorando el frío. ¿Ya? Chao, chicos. Se cuidan. Hasta luego, doctor.